Hola, buen día. En el laboratorio de hoy vamos a aprender a controlar conjuntos usando parámetros, y para eso vamos a ocupar el ejemplo que habíamos hecho de nuestro gráfico de árbol. Si se acuerdan, nosotros habíamos creado un gráfico de árbol tanto con grupos como con conjuntos dinámicos, ¿no? Si yo, por ejemplo, arrastro el top 10 a filtro, pues tengo el top 10, pero este es un top 10 hecho a base de grupos, ¿no? De una selección manual. Entonces, lo que me va a interesar ahora es trabajar con el conjunto que hice previamente, con el conjunto dinámico que hice previamente. Entonces voy a filtrar mi conjunto dinámico y aquí me doy cuenta que, bueno, tengo mi top 10. ¿Qué pasaría si yo quisiera controlar este conjunto pero con un parámetro? Pues bueno, es irme al panel de datos, le doy clic derecho acá afuera y le voy a dar crear parámetro, ¿correcto? Entonces voy a crear un parámetro que se llame, pensemos, crecimiento, líderes en crecimiento. Y este parámetro de líderes en crecimiento va a ser un entero. Ajá. El valor actual pues es 10 porque es el top 10. Y el intervalo que vamos a tener en nuestro slider va a ser un mínimo de 1, máximo de 100 y el tamaño de paso 1. ¿Qué quiere decir esto? Que el slider se va a mover uno por uno hasta llegar al 100, ¿correcto? Entonces en este caso yo le voy a dar a aceptar y si me doy cuenta ya tengo un parámetro que se llama líderes de crecimiento. Si yo le doy clic y le doy mostrar parámetro, puedo visualizar que en este panel derecho ya tengo este slider, ¿no? Que va desde el 1 hasta el 100, ¿no? ¿Y qué es lo que voy a hacer ahora? Pues ligar este parámetro a mi visualización. ¿Cómo voy a hacer eso? Pues muy simple. Yo me voy al ID de conjunto, al conjunto dinámico de este gráfico de árbol, le voy a dar clic y le voy a dar editar conjunto. Y ahora, pues en vez de que sea un top 10, pues va a ser un top, pero va a ser un top de acuerdo a los líderes de crecimiento, ¿no? A las 100 empresas líderes en crecimiento. Entonces yo le voy a dar este nuevo parámetro y le voy a dar aceptar. Y si me doy cuenta, pues en lo que yo muevo el slider se va modificando mi gráfico de árbol, ¿no? Si yo lo pongo a 64, pues voy a ver aquí las 64 empresas pues con mayor, que son líderes en crecimiento. Si yo reduzco este parámetro, pues puedo identificar a las 15 primeras, etcétera, ¿no? Entonces puedo reducirlo incluso al top 5. Y de esta manera, pues ya gracias a los controladores de los conjuntos con parámetros, pues yo puedo, digamos, jugar con, en este caso, con el top, ¿no? Con el top de empresas que tienen, que lideran el crecimiento en esta muestra, ¿no? Esto lo hicimos con el ejemplo del porcentaje de crecimiento. Vamos hacerlo en un segundo momento con nuestro diagrama de dispersión. Pues bueno, entonces ahora vamos a hacer parámetros, pero a nuestro diagrama de dispersión, ¿no? Para eso vamos a generar dos tipos de parámetros, uno que sea el recorte de los ingresos y otro el recorte de los gastos, ¿correcto? Vamos aquí al panel de datos, yo le voy a dar clic derecho y le voy a poner crear parámetro. Este parámetro va a ser justamente el recorte de los ingresos. Entonces yo le voy a poner recorte de ingresos. Recorte de ingresos. Y pues bueno, si nosotros nos acordamos, el recorte de los ingresos era de 10 millones, ¿no? De euros. Le vamos a dar que ese es el valor actual, ese es el valor de corte. Y vamos a poner un intervalo. Vamos a poner un mínimo y un máximo
que provenga de la tabla de ingresos del 2015. Entonces buscamos ingresos del 2015 y se generan los mínimos y los máximos. Solamente que el mínimo yo lo voy a cambiar a 0. El tamaño del paso es 1 y yo le voy a poner que me dé solamente los enteros. De esta manera yo voy a crear mi parámetro de ingresos. Le voy a dar a aceptar. Y si me doy cuenta ya tengo mi recorte de ingresos. Vamos a hacer exactamente lo mismo con el recorte de gastos. Entonces le voy a dar clic derecho y le voy a dar crear parámetro. Este parámetro se va a llamar recorte de gastos. Recorte. Y pues nuevamente, si nos acordamos, el recorte de gastos era a partir de los 5 millones. Entonces yo aquí le voy a poner 5 millones. Le voy a poner un intervalo y este va a provenir tanto el mínimo como el máximo va a provenir de pues los gastos, pero del 2015, ¿correcto? Aquí nuevamente le pongo un mínimo de 0, el tamaño de paso va a ser 1 y van a ser enteros, ¿no? Entonces le voy a dar a aceptar. Y de esta forma, si yo visualizo mi panel de datos, ya tengo dos parámetros establecidos. Pues bueno, una vez que generamos nuestros parámetros, vamos a ligarlas con nuestros conjuntos dinámicos. En este caso yo voy a empezar con mi conjunto de altos ingresos, le voy a dar clic y me voy a ir editar conjunto. La edición ahora va a ser por fórmula. ¿Por qué? Porque voy a ocupar mi parámetro. Yo voy a poner el texto autogenerado. Voy a poner en este caso los ingresos del 2015. Le doy doble clic. Y estos deben de ser mayores. Le voy a dar Shift mayor. Deben ser mayores. Deben de ser mayores, en este caso, a mi parámetro generado, al corte. Si yo le pongo corte de ingresos, ¿correcto? Y aquí me está marcando un error porque estoy omitiendo el agregado. ¿Cuál es el agregado? La suma. Entonces, yo le doy suma y le doy doble clic y voy a pasar el paréntesis final justamente aquí. De esta manera yo le estoy diciendo al nuevo conjunto dinámico que me toma en cuenta el parámetro, el recorte de los ingresos. Le voy a dar a aplicar y le voy a dar a aceptar. Y si yo ahora quiero modificar el conjunto dinámico de los gastos, me voy justamente a esta parte y le doy editar conjunto. Y voy a hacer, digamos, la lógica va a ser similar, ¿no? Yo aquí voy a buscar los expenses del 2015 y estos gastos tienen que ser, en este caso, tienen que ser menores a mi corte. Entonces yo le voy a poner recorte de gastos, ¿no? En este caso de gastos. Y acuérdense que el agregado, pues nuevamente es la suma. La suma con el paréntesis en su correcto lugar. Entonces, si se dan cuenta, entonces así va a quedar nuestro nuevo conjunto. Yo le voy a dar aplicar, aceptar y en este momento ya tengo mis dos parámetros incrustados en mis conjuntos. ¿Cómo lo puedo visualizar? Pues muy fácil, simplemente me puedo ir a mostrar parámetro, tanto de gastos como de ingresos, le doy mostrar parámetro. ¿Y qué es lo que sucede? Si yo estoy del lado de los gastos, voy a mover hacia abajo y pues me va a iluminar solamente aquellas startups que tienen este nivel de gastos. Si yo lo muevo hacia arriba, pues me va a iluminar todas aquellas startups que tienen el nivel de gastos que yo
incrusto en el slider, ¿no? Lo mismo va a pasar con los ingresos. ¿Qué pasa si yo muevo el slider de ingresos? Pues bueno, se va a iluminar conforme yo mueva mi slicer, ¿no? Si yo lo minimizo, pues bueno, solamente voy a visualizar estas startups, ¿no? Entonces, esta es la magia de poder ocupar parámetros combinados y poderlos incrustar en nuestras visualizaciones. Hasta el momento esto sería todo. Muchas gracias.